Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy vamos a hablar de la vida. Sí, vamos a hablar de la vida porque el agua es mineral, es un mineral, ¿verdad? Es este recurso, es este elemento de la naturaleza que nos da, que posibilita la vida en el planeta. Y que, como todos sabemos, y lo hemos abordado en este espacio muchas veces, y el canal es uno de los temas que le interesa, es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y ese derecho está siendo amenazado en nuestro país, y por lo tanto nuestra vida está amenazada. Están conmigo esta noche dos grandes amigos, Ernesto Beltrán, del Foro del Agua del Salvador. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir la lucha por la defensa del agua, por la defensa de la vida, como tú lo has dicho. Y también está con nosotros Miquel Carrillo, presidente de la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras. Bienvenido. Muchas gracias. Y espero que le estés pasando bien por acá. Sí. Listo. ¿Por qué están ellos aquí conmigo esta noche? Bueno, porque el pasado 18 de noviembre se inauguró el foro, o mejor dicho, el Foro del Agua junto a otras organizaciones internacionales. Organizaron un espacio de diálogo sobre los retos que tiene el país, justamente sobre la institucionalidad de regularización o de regulación, mejor dicho, y sustentabilidad del agua. Vamos a ver una nota que ha preparado el equipo de prensa para que nos sirva como punto de partida para esta conversación. Veamos. El Salvador vive desde hace una década un estrés hídrico que cada año va en aumento, y eso se vuelve una seria amenaza para los ciudadanos que demandan acceso al agua potable. Pero la falta de una normativa jurídica que regule el uso y explotación del recurso propicia abusos de la industria o personas particulares en detrimento de la población. Por ello, el Foro Nacional del Agua, la Embajada de España y el Ministerio de Medio Ambiente reflexionaron sobre este tema. El Salvador enfrenta un problema serio de agua. En el tema de abastecimiento, casi una cuarta parte de la población no tiene acceso a abastecimiento, casi todas las fuentes de agua están contaminadas. Y contaminación de cualquier tipo, y existe un abuso en el uso del agua. Hay quien más tiene, quien más capacidad, quien más recursos tiene, ejerce presión y usa inequitativamente el agua, abusa. Entonces la gente que menos recursos no tiene acceso a este líquido tan importante. Estamos reflexionando con organizaciones sociales sobre los desafíos que tiene esta administración pública de cara a la gestión integral del agua, de tal manera de lograr que el agua sea un derecho humano fundamental, accesible para toda la población, y que dejemos o procuremos gestionar agua en buena calidad para las generaciones futuras. Los defensores del derecho humano al agua insisten en la urgente necesidad de contar con un plan y la Ley General de Aguas para garantizar la existencia y acceso al recurso hídrico a las futuras generaciones. En el documento de Plan Hidrológico Nacional, Plan Nacional Hídrico que está construyendo el Ministerio del Medio Ambiente, creemos que se va a ser una herramienta para la gestión del agua. Lo que pasa es que hace falta avanzar en la construcción de la ley, que es como el respaldo de este plan, y en la generación de recursos. Porque aquí el problema principal en El Salvador es que no se ha invertido en la gestión del agua. Estamos nosotros en la fase final de la elaboración del plan. El plan tendrá que aprobarse por el Consejo de Ministros, quizás el primer semestre del próximo año, para poder implementarlo. Es una acción combinada que le va a tocar liderar al Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, y por supuesto que para que este plan avance, para que este plan se desarrolle plenamente y logremos los resultados propuestos, será necesario que tengamos una buena ley marco de la gestión del agua. Si bien el plan hídrico se podría aprobar en unos meses, la Ley General de Aguas es una antigua deuda del Congreso, que lleva más de una década, y ante los propósitos privatizadores que tiene en mente el Partido Arena, un experto español habla de la importancia que ese servicio sea público. El core business tiene que estar en manos públicas y orientado a la generación de réditos no económicos sino sociales. Lo que llamamos en Europa tienen que ser empresas de economía social, o sea, donde lo importante no es los dividendos que yo reparto al final del día, sino mis resultados, mis impactos, mi crecimiento de red
mi cobertura mayor de gente. Como medidas de adaptación al cambio climático, el gobierno ha recomendado cambios de horario para regar jardines en espacios públicos y se ha comenzado a cobrar el precio justo a quienes usan con fines comerciales el agua o hacen abuso del recurso. Pero esto es solo un comienzo de un plan que debe ser implementado bajo una norma jurídica que permita su estricto cumplimiento. Bueno, ahí tenemos la nota. Ernesto, ¿cuál es la importancia de poner en discusión este tema de la sustentabilidad del agua en la coyuntura actual a través de este foro que ustedes organizaron? Bueno, hay que partir que como país tenemos una legislación dispersa. Hay alrededor de 28 cuerpos de ley. Cuerpos de ley en el que se hace mención del tema del agua, pero el problema es que ninguno asume. Entonces, en ese sentido es que consideramos que es importante el tema y que se planteaba y que es una lucha desde una propuesta de ley que se presentó desde el 2006, que está entrampada en la Asamblea Legislativa. Son casi 10 años. Exactamente. Entonces, lo que buscamos en este marco de sequía, digamos, y lo último que ha sido el tema de la sequía, al no haber un marco regulatorio que proteja a las comunidades para que tengan acceso al tema agua, se da abuso de algunos específicos, digamos, en algunos sectores, que se prioriza el uso del agua para regar caña, por ejemplo, el cultivo de caña. O también no hay un marco normativo que pueda también regular el tema de las aguas hervidas. Y entonces eso tiene que ver en todo el tema de las urbanizaciones también, que como parte de los compromisos que ahora se adquieren, es decir, miren, hacemos nosotros la planta de tratamiento, pero funciona 6 meses, y luego lo vemos en la cordillera del Bálsamo con que se está haciendo un montón de urbanizaciones. Entonces han contaminado el río San Antonio, que hace 5 años no tenía los niveles de contaminación. Entonces todos estos eventos, digamos, nos hacen que la importancia de tener un marco regulatorio en tema del agua, que venga a decir, mire, que sea este el ente el que va a regular los usos del agua, que se van a hacer estos usos prioritarios, pero también que se va a proteger. Entonces, todo eso ahora está disperso, por eso es que consideramos importante el tema de tener algo que lo regule. Voy a parafrasear a una amiga en común, Anaela Gómez. Ella siempre decía, desde hace mucho tiempo decía, hay un desorden organizado, del cual siempre se benefician pues una serie de sectores, y quienes salen afectados es la gente. ¿Compartes esta idea, Miquel? Sí, y eso yo voy a parafrasear a otro amigo en común, seguramente a Luis López, que es un abogado ambientalista del foro, que bueno, hace poco le hacíamos una entrevista para un audiovisual y bueno, él venía a decir que en realidad la gran magia que ha descubierto el establishment o los sectores que, en fin, que controlan el agua de facto es que la mejor solución es el no hacer nada. Es el dejar el status quo, porque el status quo les beneficia ante ausencia de un marco regulatorio, de una autoridad nacional del agua, de un regulador que determine cómo tiene que ser el servicio de agua potable y saneamiento en toda la República. Pues al final quien tiene el terreno, quien tiene el negocio, quien tiene dinero para asegurarse de comprar una pipa, excavar un pozo o lo que sea, acaba poniendo sus propias reglas, ¿no? Y lastimosamente, porque yo creo que al final es una mala política a largo plazo, muchos sectores, sobre todo con mucha potencia económica, pues han ido embarrando la cancha, ¿no?, que dirían en otros países, han ido no dejando que eso avance, poniendo exigencias, no queriendo colaborar como en otros países se hace desde el sector que realmente se beneficia económicamente para pues generar las infraestructuras, pues, para generar previamente a todo eso pues el marco regulatorio que en todo el mundo existe, si esto no estamos inventando nada, para poner esas reglas del juego, ¿no? Y ante la ausencia de reglas del juego se beneficia quien evidentemente tiene la sartén por el mango o quien tiene ese acceso porque tiene un poder económico que el resto de la población no tiene. Ahora, Ernesto, en nuestro país no es que falte el agua. Es decir, afortunadamente, hay otras regiones del mundo donde
existe, qué sé yo, menos del 10% del agua que tenemos aquí en el país, con todo esto del tipo de clima que tenemos. Pero el problema es que a veces nos sobra y a veces nos falta. Es decir, acabamos de empezar una sequía tremenda que se repite del año anterior. Y vemos que el invierno, por ejemplo, en este momento no se quiere ir. Es decir, estamos ya cerca del final de noviembre y seguimos teniendo lluvias. Es decir, el cambio climático nos está generando una situación que a veces nos sobra agua y a veces nos falta, pero sin ese marco regulatorio tenemos problemas siempre. Por la falta o por la abundancia, digo, por las inundaciones y todo esto. Claro, lo que pasa es que dentro de la propuesta de ley que el Foro del Agua presenta, digamos, es donde también establece el tema de los usos prioritarios. Y yo creo que ese es un punto de entrampamiento en el tema de la Asamblea Legislativa, en el que se quiere priorizar el agua para el tema de generar dinero, y no el agua para garantizar un derecho humano. Y eso también nos lleva a toda una lucha que se ha hecho el movimiento social, digamos, en la legislatura pasada, para que se aprobara o se ratificara, digamos, el artículo 69, la modificación del artículo 69, en el que se incorpore el agua y la agricultura como derechos. Entonces, ante este desorden bien organizado que tú planteabas, en el que hay una dispersión del marco regulatorio, digamos, también no se quiere ver el tema de agua como derecho. Entonces, en ese sentido, fue digamos, el partido, más que todo, bueno, PCN, Arena, digamos, y PDC, quienes no quisieron votar la reforma constitucional, en el que se incluía agua y alimentación. Entonces, cuando viene todo esto de que tú dices, es cierto, tenemos mucha agua, pero también tenemos escasez. También en la nota previa mirábamos que se dice estamos al borde del estrés hídrico. Si bien es cierto, llueve bastante, pero también ya al revisarlo a nivel per cápita, también es poca el agua que hay. Y de repente viene una inundación o viene una de esas tormentas como las que hemos tenido recurrentemente en los últimos años, desde Ida, Matthew, Nicole, Andrew. Entonces, hoy últimamente este año tuvimos un periodo de lluvia bastante intenso y nos inunda. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente no existen esas leyes que nos digan por dónde es que tenemos que ir. Ahora, ¿qué ha pasado en la Asamblea, Ernesto? ¿Cómo ha evolucionado? Sobre todo la discusión. Entiendo que han habido periodos en los que ni siquiera se ha avanzado un artículo. Bueno, de hecho, a finales del 2003, digamos que se avanzó hasta el artículo 90 de la propuesta de ley, de ahí se paró la discusión. Y digamos, hay un entrampamiento que básicamente tiene que ver con la institucionalidad rectora, es decir, ¿quién? Porque la derecha y la empresa privada, digamos, propone que sea una autónoma, y la propuesta de ellos es que sea una autónoma con una mayoría, digamos, del sector privado. Entonces, en ese sentido, es decir, es seguir, como decía Miquel, mantener el sartén por el mango, es decir, cómo ellos van a ser regulados, es decir, van a ser juez y parte en el tema de la decisión de los usos prioritarios del agua y de todo lo que se quiera desarrollar. Es ahí donde se hizo ese entrampamiento principalmente. Ahora, Miquel, desde tu trabajo a nivel internacional en materia del recurso hídrico, ¿cuál es la experiencia que han tenido en Europa? ¿Qué similitudes o diferencias encontrás con el problema de sustentabilidad del agua en nuestro país? Fíjate que en España en realidad llueve muchísimo menos que en vuestro país. Eso a lo mejor nos ha obligado históricamente a gestionar mucho mejor el agua, porque ante la escasez uno tiene que agudizar el ingenio y tiene que dedicarle mucho más recursos. Pero a pesar de una historia ingenieril o técnica bastante importante, incluso con instituciones, ¿no? que incluso pervivieron a la actual Constitución, se respetaron por el papel que habían tenido ahí, como la Junta de Riego en Valencia. Si no hubiese sido
por la exigencia de la Unión Europea, probablemente estaríamos en otro escenario, mucho más parecido al que tienen ustedes. Hasta el año 85 en España prácticamente se podía hacer, o sea, el agua estaba en manos privadas o particulares, digamos, ¿no? Entonces, hasta que no entró de alguna manera, entraron gobiernos progresistas, eso hay que concederlo, fue así, pero también entró la obligación de una normativa europea, internacional, en fin, pues que nos obligaba a planificar, nos obligaba a cumplir con objetivos ambientales muy estrictos, que nos obligaba, por ejemplo, ya por último, creo que es la directiva del año 2007, a regular la urbanización, por ejemplo, en España, en teoría, porque luego pues las presiones económicas son las mismas en todas partes. No se puede construir en cualquier parte, es decir, se establecen... el ordenamiento territorial. Exactamente, y eso es muy importante, por ejemplo, y yo lo pudimos hablar estos días en el foro y en diferentes reuniones. Es muy importante cruzar la planificación territorial en un país con una presión humana brutal como este, es extremadamente denso. Eso hay que cruzarlo con o sea, el espacio con el disfrute de esos recursos. ¿Por qué? Pues por razones evidentes. No hay espacio para todo el mundo, no hay agua segura. Hay agua seguramente para todo el mundo, pero hay que distribuirla mucho mejor que en un país con otra densidad. Hay intereses asociados a esa explotación del territorio, pues como los turísticos, pero como la propia caña de azúcar, ¿no? que es un cultivo con una extensión que devora el territorio de una manera brutal. Además, en un escenario de desigualdad muy grande, ¿no? Yo siempre recuerdo el contraste entre casas de nivel Beverly Hills que podemos encontrar en la cordillera del Bálsamo, con campos de golf. Con campo de golf, con todo, y comunidades que pues tienen niveles de vida más cercanos a África que a los que podamos encontrar y exigir ya a estas alturas del campeonato en América Latina, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esos contrastes tienen mucho que ver con la ausencia de un marco regulatorio, de unas reglas del juego. Volvemos a lo del principio. Pero reconociéndolo, en España, si no hubiese sido por la Unión Europea, el otro día lo hablábamos, no habríamos tenido seguramente el grado, digamos, al que hemos llegado de organización, porque al final se trata de organizarse, ¿no? y decidir entre todos, porque al final también hay que hablar con los privados, evidentemente. Bueno, ¿cómo claro, no, definitivamente. Ahora, el punto es cómo vemos el agua, el enfoque. Es decir, y ahí te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias, a tu juicio, de cuando se tiene un recurso tan importante como el agua, tan escaso? ¿Y cuáles son las consecuencias de verlo como una mercancía o verlo como un derecho humano? Bueno, básicamente hay dos. Hay uno que es muy obvio, que es el tener o no tener disponibilidad de agua para la población y que se hagan o no se hagan las obras, y sobre todo que no llegue ese agua, llegue o no llegue a la población, y eso pues afecta evidentemente a la salud, afecta al tiempo que emplea pues la gente en ir a un sitio mucho más lejano que un chorro dentro de su propia casa, pero también la privatización, es decir, el uso privado, la prevalencia del uso privado por delante, la priorización de ese uso por delante del uso de boca, de alguna manera lo que también llega a condicionar el territorio, ¿sí? Porque de alguna manera acabamos repartiendo el territorio de los recursos en función a la explotación de ese recurso, en este caso el agua, pero que también tiene que ver evidentemente con el territorio. Entonces, de alguna manera ponemos a trabajar como a la naturaleza o a nuestro país para la producción de beneficios para, evidentemente, no el bien común, sino una serie de intereses privados que son muy legítimos, pero que siempre tienen que llegar a compatibilizarse con el bien común. Y repito, me parece una estrategia poco inteligente, porque en el fondo, al final del día, lo que debemos pretender es tener gente con capacidades de acceso a ese agua, que tenga salud, que tenga más esperanza de vida, evidentemente, que se eduque, porque eso es lo que fortalece una sociedad, que luego a lo mejor pues tiene posibilidades de ir a consumir, y a lo mejor al final vamos a salir ganando todos, ¿no? Pero ese miedo que muchas veces tienen sectores de la derecha, o sectores seguramente potentes económicamente,
al final es una mala estrategia también para ellos. Y yo creo que eso también se han dado cuenta en muchas otras partes del mundo. Fíjate que en Estados Unidos, que es donde pensaríamos que a lo mejor todo esto tendría que estar privatizado, al contrario. O sea, allí los estadounidenses lo tuvieron muy claro, o en Holanda. En Holanda, por mandato constitucional, la gestión del agua tiene que ser pública, porque de alguna manera eso lo sacaron del mercado, porque saben que el mercado, todo su... Voraz. En fin, voraz. No, y el mercado es imperfecto para eso. Puede ser muy útil para otras cosas, pero para la gestión de un bien común, de un servicio que es un derecho humano, esas fallas del mercado pueden incurrir en situaciones de riesgo para la población y para el bien común, que al final del día son más caros para todos. Para todos, exacto. Ahora, Ernesto, eso es lo que está en conflicto aquí, esa perspectiva, es decir, lo vemos como un bien, como un derecho humano, o lo vemos como mercancía. Exactamente, es lo que mantiene entrampado, digamos. Desde la propuesta, bueno, desde el foro, así estamos claros que tiene que ser una propuesta de ley o un marco regulatorio, digamos, encaminado a garantizar el derecho, digamos. Entonces el sector privado lo ve más en función de qué tanto dejo de ganar. Entonces es eso lo que se debe, digamos, tener esa claridad, y a nivel un poco de todas las, a nivel más comunitario, digamos, también cómo últimamente se están dando conflictos por el agua. O sea, ya... Ahí en la Cordillera del Bálsamo, por ejemplo, es una de las zonas de mayor conflicto, ¿no? Ahora se está volviendo de mayor conflicto por dos razones. La primera, digamos, la expansión urbanística, que son ya, como también lo decía Miquel, como tipo es otro nivel Beverly Hills, dijo. Digamos que ahí en la cordillera. Pero ¿qué implica eso? Digamos, la destrucción de la cordillera. Entonces implica que cuando llueve, toda esa agua va completamente fuerte, digamos, y eso está generando daños en las comunidades que de hecho ya son vulnerables, digamos, a este tipo de eventos, y que al evitar esa permeabilidad del agua, pues llega con mayor fuerza. Por un lado, digamos, eso de la destrucción de superficiales, ¿verdad? Exactamente, la destrucción misma de la cordillera por este tipo de proyectos urbanísticos, la famosa cancha de golf que dicen que es de las mejores a nivel de Centroamérica, digamos, todo ese uso del agua, digamos, que se está dando. Por el otro lado también, otro de los conflictos es en el manejo mismo que se les quiere dar a las juntas de agua, por la alcaldía, en este caso puntual, digamos, a nivel de la alcaldía municipal de La Libertad, que quiere tener control de las juntas de agua. Entonces también las comunidades lo están, exactamente, las comunidades lo están viendo como una amenaza. Así, miren, ¿por qué se quiere apropiar la municipalidad del sistema de agua? ¿Acaso tiene que ver con el Fuego Milenio? Entonces hay otros elementos que ¿eso no se había dado durante las administraciones anteriores? No se había dado. Con Carlos Molina no sucedió eso. No. Es con el actual alcalde, digamos, que entonces que se están montando como estructuras paralelas, quitándole la legalidad, digamos, que las actuales administraciones tienen. Entonces consideramos que esa lucha por el agua que se está generando en esa zona de la cordillera, en la zona de La Libertad, que es como parte de estos conflictos, digamos, y que tiene que ver porque no hay un marco regulatorio que diga, mire, este es el procedimiento. Entonces, incluso el tema de los sistemas comunitarios, que ahora se les considera como sistemas privados, digamos, entonces no tienen el apoyo que deberían de tener, porque mira, es un sistema privado, pero realmente no lo es, sino que son más de uso comunitario. Entonces son como, si vemos en la Cordillera del Bálsamo, esos dos elementos, digamos, por un lado la destrucción por el tema de las urbanizaciones, y por el otro cómo se quiere quitar, digamos, esa administración, que al final las comunidades están asumiendo un papel que no les toca, llevando o administrando los sistemas de agua. Pero así podemos ver en otras zonas del país otros conflictos, bueno, el caso de Nejapa con las Saumiles, digamos, y otras, digamos, que han venido surgiendo y que se están dando conflictos por el agua. Y como decía Miquel, bueno, es una decisión equivocada, porque al final no va a haber agua para ninguno, ni para el de la comunidad, ni para el del campo de golf. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque me están diciendo ahí que hay que ir a unos importantes mensajes. Cuando regresemos seguimos hablando del derecho humano al agua. Una pausa y venimos con más.
Se lee para pensar. Se lee para hacer conciencia. Un paso firme en el periodismo social. Solidario. Comprometido. Humanista. Diario Colatino. Más de un siglo de credibilidad. Tenemos derecho a la educación, a la salud y a la vida. El agua también es tu derecho. Cuídala, no la contamines y defiéndela. Recuerda, el agua es tu derecho, no una mercancía. Canal Gente Ve apoya el derecho humano al agua. Una historia real. De valentía, coraje, tolerancia. De amor y sexo sin tabú. Te amo, Julián. Las Aparicio. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Exclusiva de Gente Ve. Usted, tan perspicaz, con tanta vida interior, y se le ha escapado. Gente Ve te presenta el primer largometraje de ficción hecho en el país, Los peces fuera del agua, dirigida por el cineasta salvadoreño José David Calderón. Los peces fuera del agua. No te la pierdas este jueves 26 de noviembre a las 10 de la noche, por Gente Ve. Únete a nuestras redes sociales. Y sé parte de Gente Ve, el canal que te ve. Bueno, seguimos hablando con dos buenos amigos acerca del derecho humano al agua. Estamos hablando con Ernesto Beltrán del Foro del Agua en El Salvador y con Miquel Carrillo, presidente, o Miguel, te puedo decir Miguel también, ¿verdad? De la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene en esta lucha para poder seguir presionando, Ernesto? Sobre todo a la Asamblea Legislativa, porque en la legislatura anterior no se quiso aprobar esa reforma del artículo que dijiste, ¿verdad? Y obviamente que sería parte del blindaje que se necesita, ¿no es cierto? ¿Qué viene de parte del movimiento, de parte del foro, para seguir presionando? Hay distintas acciones, digamos. Una, bueno, a nivel más local, comunitario, el tema de la organización y la resistencia. Claro, que eso es vital. Si no estamos organizados, somos débiles. Ese fortalecimiento de la organización comunitaria, pero esa organización comunitaria también, algo que estos conflictos por el agua también están generando, es una organización intercomunitaria. Digamos, si lo vemos en particular, la cordillera del Bálsamo, pues el problema no afecta a una sola comunidad. Claro. Afecta a las 40 comunidades que están en las dos cuencas. O sea, al tener problemas comunes, exactamente, eso está haciendo que se junten. Eso se está potenciando las organizaciones más regionales. En la cordillera del Bálsamo está la mesa de la cordillera del Bálsamo, que básicamente pues está en resistencia por la lucha del agua y de la protección de la cuenca. Porque si bien es cierto, una cosa es que se lleven el agua y que no van a tener acceso, que contaminen las fuentes de agua donde antes se estaban abasteciendo, pero también en tiempos de que llueve mucho y por la alta vulnerabilidad de la cordillera, pues también saben que las comunidades que están en la zona baja son las que son los que sufren. Están amenazadas por los deslizamientos, las e inundaciones. Entonces, de hecho ya pasó en al inicio de octubre, digamos que llovió, por fin llovió, 2 días de lluvia y ya habían problemas de inundación en la zona baja.
Entonces, esa es una, digamos, una de las acciones que ahora se están desarrollando. Fortalecer la organización. El tema de la organización, pero también ya más a nivel del Foro del Agua, a nivel nacional, mantener el tema, digamos, en la agenda, estar presionando también a nivel de la comisión, es decir, mira, es que necesitamos que se apruebe una ley, pero también existe el riesgo que se apruebe una ley, pero una ley que no cualquier cosa. Que sea una, exactamente. Sin dientes. Entonces es por eso que se dice, mire, que sea una ley, pero que esté encaminada a garantizar el tema del derecho humano al agua, porque no queremos una ley que facilite, digamos, el tema de la privatización, o que abra una ventanilla directa al tema de la privatización, o que favorezca a el hacer el dinero, digamos, con el agua. Entonces, ese es el riesgo si se deja uno llevar por lo que proponen los diputados de derecha o afines. Exactamente, digamos, de que sea un marco regulatorio en el que ellos tengan el control total del agua. Entonces ahí la cosa no va para peor, digamos. Y por otro lado también, como parte del foro, se están estos problemas más territoriales, digamos, bueno, los están documentando técnicamente con estudios y se están llevando también a otras instancias. Un poco decir, mira, el tema de la violación del derecho humano al agua que se está dando en estas zonas. En el caso de Nejapa, digamos, en el caso de algunas zonas de Usulután, que el problema ya es el tema del agua para la caña, digamos, y así otras problemáticas que se están dando en otras zonas, que se mira ya con un documento más técnico, científico, decir, mira, es que por estas razones que no se puede hacer. Y entonces eso se está haciendo la denuncia, digamos, a otras instancias. Elevándolo a otras instancias. Principalmente por la negativa ahora mismo de que no se cuenta en la Constitución por no incorporado el agua como parte del derecho, entonces cualquier cosa, pues ahí la sala también dice, mire, eso es inconstitucional, ¿no? Siempre y cuando se apruebe ese blindaje, ¿no? Exactamente. Pero sí. Mientras no. Entonces, por eso es que se busca otras instancias, porque el tema de derecho humano al agua, pues El Salvador también ha ratificado algunos convenios internacionales. Y eso es lo que hay que estarle recordando a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, porque de lo contrario, por parte de algunos partidos está la amenaza de que priven más esos intereses, esos maletines negros de los que se habla, el hombre del maletín que se habla en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, de que compran voluntades. Vamos a ver, Miquel, ¿qué, a juicio tuyo, qué importancia tiene esto, de lo que habla Rafael, de la organización ciudadana? Totalmente, es decir, todos los progresos en la historia de la humanidad se han dado, todos los progresos sociales se han dado porque la gente se ha organizado y ha defendido el bien común. Esto, de nuevo, no es ningún invento. Si tenemos un Estado de Derecho es porque hace un par de siglos se movilizaron en París o aquí en Estados Unidos, y de ahí salieron unas revoluciones que nos dieron el marco de lo que entendemos como que son los estados modernos. Eso no salió por cumplir las leyes, sino por de alguna manera cuestionarlas, organizarse y pasar de la legitimidad a la legalidad, y eso se hace siempre con lucha, ¿no? Aunque eso pueda parecer un contrasentido, las leyes a veces se hacen ganándolas desde la oposición a las leyes antiguas que hay que superar, o desde la construcción de las leyes que no tenemos o que se han visto totalmente desbordadas por una nueva realidad social. Hoy en día la inexistencia o la dispersión de todas esas leyes en el campo del agua lo que genera es exclusión y genera más pobreza y genera que cada día sigan saliendo miles de personas de este país a buscar otro espacio, otra oportunidad fuera de él. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que no nos sirve el no tener una ley. Y esto es lo que se tiene que dar cuenta toda la sociedad salvadoreña. Incluso la derecha, claro, y la gente pero económicamente poderosa. No estamos hablando de excluir a nadie. Nosotros no estamos, al contrario, estamos intentando poner orden en una situación que lo que hace es excluir por querer ganar, y volvemos a lo de lo inteligente o no de ese planteamiento. Por querer ganar algo al corto plazo estamos perdiendo mucho, y también dinero. Si a ellos les importa solamente el dinero, también se está perdiendo dinero a la larga por tener un país excluido, con mala salud, con malos índices en exclusión de la mujer, en educación. Eso
al final del día, también para los que buscan solamente el beneficio económico, también es un mal negocio para ellos. Entonces, evidentemente, la gente tiene que seguir trabajando en otros espacios. Si no hay ley, pues habrá que construir legitimidades con la organización, habrá que trabajar en el territorio y hacer demostrar que se cuida mucho mejor el territorio cuando hay una ciudadanía implicada, porque lo conoce, porque está allá, porque su vida depende de ese territorio, ¿verdad? Entonces, se va a seguir, sí o sí, con ley o sin ley, pero como se trata, como decías al principio, como se trata de una cuestión de vida, que no es ningún capricho, claro. pues en esa y en esa vamos a estar todos, también desde la cooperación, desde la solidaridad internacional, porque aunque no sea nuestro país, sí que es nuestro problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que es que no queda otra, no es que sea una cuestión... Sí o sí. Es sí o sí, porque si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo un peor medio ambiente, una peor salud, una peor educación, menos oportunidades para generar empleo, que eso es lo que al final genera integración y riqueza para todo el país. Ahora, en tu participación vos hablas de remunicipalización del agua. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es la importancia? Eso es una tendencia en Europa, en todo el mundo, por la cual estamos viendo que cada vez, poco a poco, se va superando el mainstream, ¿no? Por decirlo en inglés, el pensamiento central, principal, la corriente de pensamiento principal por la cual nos venía a decir que lo privado, ¿verdad? El gestor privado era el que nos iba a dar mejores servicios. Entonces, lo que se está viendo, además en países que no son precisamente baluartes del pensamiento de extrema izquierda, como Estados Unidos o Francia, ¿no? Y en esos países con una larga tradición de privatización se está viendo poco a poco que, bueno, aquello que nos prometieron pues no era exactamente lo que ponían los contratos, ¿no? Pues París, lo sabrán, fue una gran capital que remunicipalizó su servicio y que al año ya descubrió que se estaba ahorrando entre 25 y 35 millones de euros cada año por haber pasado de una gestión privada a una gestión pública. Evidentemente empresarial, porque la gestión empresarial es realmente mucho más eficiente que la que puede hacer el Estado, pero enfocada al bien común, es decir, dinero que me entra, yo sé hacia dónde va, con una transparencia, con una participación social, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, eso es, yo hablaba el otro día, porque eso está pasando en París, eso está pasando en Grenoble, eso está pasando en Indianápolis, eso está pasando en Yakarta, está pasando en pequeños pueblos también, de donde yo vengo, y es una tendencia mundial que nos demuestra que el conocimiento, quien ha experimentado en sus carnes la gestión privada, poco a poco se va dando cuenta que la gestión pública de hecho, es tan buena como la privada y además puede ser incluso más barata porque empezamos a quitar las plusvalías económicas asociadas a la actividad de cualquier empresa, que es lógico. Y te enfocas más en la rentabilidad social. Exactamente. Como repito, siempre ha pasado en Holanda y en muchos otros países. Eso no quiere decir que el privado no tenga un papel, por supuesto, es decir, la empresa pública no va a hacer todas las obras, o no va a comprar todos los productos químicos, claro. o puede hacer, o hay una parte del proceso de depuración de aguas que se puede subcontratar a una empresa porque está muy especializada y sí que hay una razón objetiva para que eso lo haga. Pero el control del negocio, entre comillas, tiene que estar orientado a la maximización de los beneficios sociales. Eso ya empieza a ser, en fin, Naciones Unidas, Banco Mundial. Yo hablaba con un compañero que trabaja en el Banco Mundial en Washington y me decía, olvídate ya. Ya ni nos planteamos el proponer soluciones donde la privatización sea el eje principal. ¿Por qué? Porque si bien eso era el discurso de principios, de finales de los 90, principios de los años 2000, eso se ha ido viendo que eso genera tal cantidad de problemas sociales y que al final, pues, desafortunadamente, las empresas acaban encontrando las rendijas, ¿verdad?, por dónde escaparse, cuando no entrando en procesos de corrupción, como hemos visto en Cataluña, en España, donde hemos visto que en el momento en que muchas empresas importantes dejaban de recibir obra pública, pues ellas en contraprestación o en represalia dejaban de beneficiar a los partidos políticos que les estaban dando esa obra pública, ¿no? Eso ya se ha demostrado, está en la Fiscalía, en fin. Quiero decir que
siempre se habla de la ineficiencia y de que, bueno, las empresas públicas se están poniendo ahí a sus amiguitos, tal. También ha pasado y eso hay que denunciarlo. Pero también en el mundo de la gestión privada, eso también acaba pasando. Ahí se cuecen habas también. Exactamente. Listo. Ahora, Ernesto, ¿cómo ven ustedes este enfoque, la remunicipalización? Para, no sé si, digo, para meterlo a la discusión que tenemos en el país. Es que nosotros lo vemos desde la gestión pública, digamos, y en esa gestión pública, el tema de que sean las municipalidades, digamos, el problema es que hay experiencia, por ejemplo, la EMA, la Empresa Municipal del Agua de San Julián, digamos, lleva años funcionando y hasta la vez no ha habido problemas. El problema es que ahora mismo no hay un marco regulatorio de eso. Exacto. Entonces se quedan las buenas intenciones de quienes estén ahí. Y entonces está el vaivén de los intereses políticos que son cada 3 años que entran en discusión, y si caen en buenas manos estamos bien, si caen en malas manos nos fregamos. Exactamente, porque también eso es lo que hay que evitar y ponerlo en la ley. Claro, porque también está el caso de la municipalidad de Tacuba, que se apropia de, como fuera, digamos, del sistema de agua y es una experiencia no tan grata a nivel comunitario. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Digamos, entonces, por eso es que se plantea decir, mira, es que tiene que ser una institución pública, digamos, una institucionalidad que pueda garantizar, digamos, y poner las reglas del juego de los usos prioritarios del agua. Exacto, a esa palabra que quería llegar. Una institución que realmente ponga las cosas donde deben estar para garantizar los usos. El uso prioritario para la vida, el tema del agua para consumo humano. Exacto. Digamos, entonces, es por eso que, bueno, el tema del entrampamiento, digamos, porque hay los sectores empresariales, los sectores de derecha todavía están viendo el agua como parte de hacer esa mercancía. Y como ya lo plantea Miquel, no es digamos, en Europa, digamos, se está haciendo lo contrario. O sea, ya se llegó a privatizar y se está dándole esa responsabilidad, entiendo, a las municipalidades, es decir, volviendo a una gestión pública. Lo que pasa es que tenemos una derecha un poco retrasada. Quizás no leen las noticias a nivel internacional, digo yo, o no se dan cuenta de las tendencias en el mundo sobre este tema. ¿No te parece? Fíjate que yo creo que aquí la derecha, por lo que yo he hablado con la derecha, evidentemente hay personas muy inteligentes, muy bien formadas, pero tienen otra visión y también hay que respetarla y yo creo que hay que contrastarla. Yo creo que ellos, fíjate que creo que el problema que le ven a la entrada del privado es porque tienen un temor de decir, bueno, evidentemente aquí hay que construir mucho, hay que hacer muchas infraestructuras en este país. Entonces, de alguna manera le dan ese papel al privado para decir, bueno, pues que venga quien sea, le damos la licencia para que construya una planta de potabilización, le pagamos, le damos la gestión y que recupere el dinero. Porque no tenemos dinero, no queremos endeudarnos. Claro, ahí entra o sea, ahí sí que está en un problema porque entra una concepción diferente de lo que debe de ser el Estado. Al final el dinero para construir todas esas infraestructuras acaba saliendo del bolsillo de las personas, ¿sí? Solo que puede salir a través de tarifas, en el caso en que privatizamos y damos un papel mucho más importante al privado para entrar en ese mercado, o puede salir a través de los impuestos, que sí que pueden tener de alguna manera una corresponsabilidad y pueden ser proporcionales a los ingresos. Pero es que además, y esa es la experiencia europea, evidentemente quien tiene un uso económico, quien tiene un lucro con el uso del agua, tiene que corresponsabilizarse de manera mayor que el que simplemente toma el agua para beber. ¿Por qué? Pues porque efectivamente puede trasladar todos esos costos de la potabilización, de la depuración, es decir, de dejar el agua en las mismas condiciones una vez ha sido usada en el medio, eso lo puede trasladar a los productos que vende. Entonces, ese es el mecanismo que yo, por lo que he oído, por lo que he hablado con gente en vuestro país, eso es lo que la derecha no tiene nada claro y en lo que la ANEP no quiere entrar de ninguna de las maneras, pero va a tener que entrar porque es el sistema en todas partes. Porque si no, no hay manera de construir todas esas infraestructuras. Es decir, quien contamine X tiene que pagar en
proporciona a esa contaminación. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera hay un uso energético, químico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es el sistema que funciona en todas partes del mundo, quiere decir que y no estamos hablando, repito, de países a los que ellos no quieran parecerse, como Estados Unidos. No es que sea lo que pasa en Venezuela. No estamos hablando de la Unión Soviética. Es una cuestión de inteligencia. Exactamente. De saber administrar un recurso como debe ser para que... Y repito, y de que pueda entrar con justicia por el lado de los impuestos, pero también por el lado de la actividad económica, cuando existe un lucro por el uso del agua. Si se le da sobre el enfoque de mercancía, al final solo van a poder tener el recurso quienes tengan la plata. Y eso no puede ser así, ¿no te parece? La respuesta cuando regresemos. Tenemos otra pausa que hacer aquí. Me están pidiendo que vayamos a unos importantes mensajes. Ya venimos con más. Esta semana en Rutas y Sabores. Nuevos destinos. El vehículo, yo había escuchado que se le ponían cadenas a los carros cuando estaban en terrenos extremos, pero jamás en mi vida lo había visto. Nuevos sabores. Yo voy a poner a calentar la sartén. Toda la belleza de nuestro país. Rutas y sabores. Haciendo de la cocina algo divertido. La próxima caída de agua que encontremos sí me voy a tirar. El tip de ahora es para mostrarles cómo pelar la yuca y cómo partirla. Sábado 21 de noviembre a las 7 de la noche. Por Gente V. De lunes a viernes, las noticias llegan a su pantalla con un enfoque diferente. Cada noche, usted recibe información oportuna, veraz y profesional sobre el acontecer nacional e internacional. Gente V Noticias, edición estelar. Lunes a viernes, 8 de la noche con Daniel Martínez. Solo por Canal Gente V, el canal que te ve. Somos Gente V. Sintonízanos en Canal 29, señal abierta. En Tigo Digital, Canal 29. En Claro, Canal 75 básico y Canal 29 digital. Somos Gente V, el canal que te ve. Gente V, el canal que te ve. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente V Opiniones. Estamos hablando del derecho humano al agua y de lo que en la Asamblea está, bueno, de lo que no está sucediendo, en el sentido de que se debería estar discutiendo con seriedad el tema de la Ley General de Aguas. Ahora, Ernesto, ¿qué pasa cada vez que pasa un mes, un año, ya pasaron 10, de que esta ley no se aprueba? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo país. Bueno, el riesgo país es de lo que parafaseabas al inicio, así mira, un desorden bien organizado y en el que será un sector el que seguirá contaminando, digamos, en el que seguirá haciendo uso del agua sin ningún control. Pero el punto es que es cierto, ya pasaron 10 años, pero también yo creo que es importante, si en la Asamblea Legislativa no se aprueba ese marco regulatorio que esté enfocado, como he venido diciendo a lo largo de la entrevista, a garantizar el derecho al agua y no garantizar la mercancía de ciertos sectores, yo creo que es importante también que el gobierno como tal debe de implementar otras acciones y en este caso
digamos, sabemos que se ha trabajado todo un diagnóstico hídrico desde el Ministerio de Medio Ambiente. Con un enfoque de cuenca, con un enfoque de cuenca, digamos que retoma algunos elementos que se plantean en la ley. Entonces yo creo que es importante también que tanto la organización civil, las organizaciones de la sociedad civil, digamos que las comunidades y que también el gobierno, el gabinete de sustentabilidad, porque no solo es el Ministerio de Medio Ambiente, también se comiencen a hacer acciones concretas que eso es muy importante, a proteger, digamos. Que eso es muy importante, creo, lo que ha hecho el gobierno, y hay que seguirlo potenciando y aprovechando, el darle ese enfoque interministerial, en este caso, con un consejo. Exactamente, sí, es decir, cómo desde el Gabinete de Sustentabilidad se le pone énfasis al tema, digamos, a crear, a hacer acciones concretas, digamos, que vengan a proteger, porque ya se planteaba al inicio, así, mira, el riesgo en la cordillera del Bálsamo es que si no llueve en el periodo de sequía, 60 días de sequía, no hay agua en las comunidades, pero cuando llueve se inunda en la zona de abajo. Entonces, también el tema de la variabilidad climática, los efectos del cambio climático, también ya nos están afectando. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el marco del agua y en la ausencia de no tener una ley que la proteja, también creo que es importante que vayamos buscando acciones, soluciones que vengan y que ayuden a esto. Por un lado, digamos, y por el otro también creo que es importante apoyar, digamos, una política de apoyo al tema de las juntas de aguas comunitarias, que ahora mismo decíamos hace un rato de que se consideran, entran en el régimen de privados, entonces por lo tanto dice es que no les podemos apoyar porque son privados. El gobierno no puede apoyar a las juntas comunitarias que administran estos sistemas porque los consideran privados. Entonces están así como desamparados, por decirlo así. Entonces también consideramos importante ese apoyo a los sistemas, digamos, comunitarios que están haciendo un papel que de hecho debería ser el Estado como titular de obligación en el tema de cumplimiento de derechos. ¿Cuál es el riesgo, sobre todo bajo el enfoque del cambio climático, Miquel? En el sentido de que mientras tenemos sequías extremas, al siguiente año tenemos inviernos extremos. Pues bueno, y el cambio climático ya lo tienen aquí, ¿no? Porque ya te digo, ha entrado el verano y lo que sigue es el invierno, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la situación del cambio climático es como cuando estamos en una barca con poca agua, somos unos náufragos dentro de una barca con poca agua y bueno, podemos hacer dos cosas, intentar pelearnos por ella o organizarnos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver cómo la gestionamos. Claro. Evidentemente, si no tenemos las herramientas, que eso es lo que es una agencia o una autoridad nacional de agua, si no tenemos esas herramientas rectoras, reguladoras, llámenle como quiera, para poner orden, para distribuir y además en un escenario de eventualidades y de alteraciones constantes que no sabemos a qué otro escenario nos va a llevar si es que esto tiene parada, porque a lo mejor no acabamos de ver a qué escenario llega. Sin esas herramientas nuestra vulnerabilidad como país, la de este país, aumenta muchísimo. Es decir, ¿quién va a regular el agua que haya para la agricultura? Evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo si podemos seguir dando permisos o sigue siendo viable la agricultura de caña de azúcar, de café. O sea, si no empieza a haber toda esa concertación y toda esa negociación entre todos los intereses, que repito, son totalmente legítimos, al final va a perder el más débil y no vamos a tener la capacidad de adaptarnos a esos escenarios que están cambiando. Sin herramientas, nuestra vulnerabilidad aumenta y eso lo tenemos ya encima. Es lo que tiene que entender toda la sociedad política, toda la política y toda la sociedad en El Salvador. Listo, y esto se resume en que hay que ponernos de acuerdo, hombre, para mantener esta casa común, que es la tierra que nos han prestado, ¿verdad? Les quiero agradecer a ambos por haber aceptado esta invitación. Esta casa está abierta siempre para ustedes, para cuando quieran abordar este tema y que pongamos los puntos sobre las sillas. Ernesto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y decir que el tema del agua pues es un derecho humano y no es un derecho para el que tiene cómo pagarla. Listo. Miquel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que sigamos hablando de todo esto. Listo. Me comprometo a eso, que este espacio sigue abierto para ustedes. Amigos y amigas, quédense con Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.